Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él le replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Pero antepone a los hombres. El Evangelio y las lecturas de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, anuncian realidades escatológicas, es decir, aquellas cosas que vendrán después de la muerte y al final de la historia de la humanidad. El que confía. El Evangelio, al concluir su discurso escatológico, el Señor anuncia un juicio final. Lo hace presentándose a sí mismo como el Rey Mesías, que al final de los tiempos vendrá en gloria, acompañado de sus ángeles, para juzgar a su rebaño. Nos enseña a estar vivos y nos enseña a estar vivos. Está implícito que a esta convocatoria universal para presentarse ante el Rey Mesías antecede la resurrección de todos los muertos. San Pablo enseña que así como por Adán vino la muerte a todos los hombres, por Cristo todos los muertos volverán a la vida. Cristo, el primero en resucitar, será también modelo y principio de resurrección para todo ser humano. Con amor vestido. La gran multitud de resucitados se presentará entonces ante el Rey Mesías para el juicio universal. La sentencia de este juicio será pública y final. Lo que resulta novedoso de este juicio es que lo que se presenta como materia de examen no son los males o crímenes cometidos por la persona a lo largo de su vida, sino el bien realizado u omitido, la caridad vivida o negada para con el prójimo necesitado de alimento, de agua, de cobijo, de vestido o de compañía. El juicio, en resumen, es presentado como un juicio sobre el amor, un amor a Cristo que se verifica en el amor al prójimo que sufre, especialmente a los más pequeños, es decir, a aquellos que son despreciados u olvidados por la gran mayoría. Cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. El que ilumina. El amor al prójimo permite distinguir entre el amor genuino a Dios y el que solo lo es en apariencia, de la boca para afuera. Quien no ama al hermano a quien ve, con un amor que se expresa en obras concretas de caridad, miente si dice que ama a Dios a quien no ve. El que sale a los caminos. El juicio final dará lugar a una separación o división en dos grupos. Según el uso rabínico, cuando había que hacer una selección, a la derecha siempre se ponía lo mejor. Serán separados aquellos que supieron amar de aquellos que se cerraron al amor. El que comparte su tiempo. No habrá nuevas oportunidades por medio de sucesivas reencarnaciones. Quienes en el transcurso de esta
su única vida se negaron a amar, cerrando sus entrañas a las necesidades del prójimo, son calificados de malditos. Quizá el calificativo suene exagerado, demasiado duro, sin embargo, obedece a la realidad de un egoísmo que ha pervertido totalmente sus entrañas hasta hacerlo incapaz de amar. Incluso cuando cree que ama a otros, no ha hecho más que amarse a sí mismo. La omisión, no hacer algo por remediar la necesidad o aliviar el sufrimiento del prójimo cuando está en sus manos el hacerlo, es lo mismo que obrar el mal y manifiesta una grave falta de amor que deforma el rostro humano hasta tornar maldito a quien está convencido incluso que ama a Dios porque cumple con participar de ciertos rituales religiosos externos. Lo único que ha hecho es tranquilizar su propia conciencia, convenciéndose de que está bien con Dios mientras no haga mal a nadie, cuando de lo que en realidad se trata es de actuar por el amor y la caridad, de hacer el bien al prójimo, de hacerse solidario con su sufrimiento y de buscar ayudarlo o acompañarlo de algún modo. El individualismo, encerrarse en sí, en su propio mundo, olvidando el sufrimiento de tantos, el pasar por la vida sin preocuparse más que de sí mismo, el egoísmo, el no hacer nada por los demás, conduce a cada cual a una autoexclusión de la comunión de Dios, que es comunión de amor. Entre nosotros, rey mendigo, rey amigo, solo con amor. Cabe resaltar que por duro que sea, la sentencia final será irrevocable y eterna. En efecto, el Señor anuncia que los malvados irán al castigo eterno y que los justos a la vida eterna. En cuanto al lugar del castigo eterno, se trata de la separación definitiva de Dios. Para mí más rey que nunca. Por otro lado, los justos irán a la vida eterna, que consiste en entrar con Cristo en la comunión eterna de amor con Dios y todos los que son de Dios. En el día de hoy, pensemos nosotros en qué lugar nos ponemos, en aquellos que se autoexcluyen y solamente piensan en sí, o en aquellos que ven a Dios en la figura del prójimo y pierden su vida por ayudarle. El que toca a los leprosos, el que ilumina a los ciegos, el que comparte la mesa con los que hacemos de menos, con los que hacemos de menos.